cerraduras cambiadas. Ya no tienes casa, me envió un mensaje mi madre. Yo respondí, qué gracioso crees que son, jaja. 2 días después, su abogado me envió un correo electrónico, tenemos un problema. Llame inmediatamente. Estaba a mitad de la revisión de una presentación de marca de un cliente cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo, esperando un recordatorio de reunión o un meme de Mía. En cambio, vi el nombre de mi madre. Cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Así, sin más. Ninguna puntuación más allá del punto. Sin explicación, sin advertencia, solo finalidad. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Me quedé mirando la pantalla, como si leerla un segundo más pudiera cambiar el significado. Entonces hice lo que siempre hacía. Cuando mi madre me asestaba un golpe, yo actuaba como si no me afectara. Le respondí, qué gracioso, qué valiente te crees que eres. Jaja. Pero en el momento en que le di a enviar, mis manos temblaron. Me aparté del portátil, incapaz de respirar. ¿La casa? Mi casa. Ella estaba hablando de la casa que legalmente me pertenecía. La que mi abuela Edith me dejó en su testamento. No se suponía que terminara así. Después de que la abuela falleciera el año pasado, recuerdo estar sentada en la oficina cargada de Reetan Altman con mis padres y mi hermano menor, Nico. Mi madre llevaba un broche de perlas y una sonrisa forzada. Mi padre, su americana impecable y una impaciencia permanente. Yo todavía estaba en la niebla del duelo. El abogado se aclaró la garganta y leyó el testamento. La mayor parte era estándar, donaciones a organizaciones benéficas, algunos artículos personales a amigos. Pero luego vino la línea, dejo mi casa ubicada en 11 y 40 Hawthorne Street en su totalidad a mi nieta Kaya Whitmore. El silencio cayó como un cristal roto. Mi madre parpadeó. Mi padre se inclinó hacia adelante como si hubiera oído mal. Perdone, dijo mi madre, con la voz cortada. Esa casa forma parte de la herencia. No quiso excluirnos. El abogado levantó una ceja. Señora Whitmore, su madre estaba en su sano juicio. El testamento está notariado y presenciado. Especificó a Kaya como la única heredera de la propiedad. La mandíbula de mi padre se tensó. Nico se movió incómodo en su asiento. Recuerdo que mi corazón latía, no de alegría, sino de conmoción. Esa casa era el latido de nuestra familia. Fiestas, cumpleaños, galletas de azúcar quemadas en diciembre. Los columpios del porche de la abuela. Sus bufandas con olor a canela. Después, intenté ser amable. Con el café a la mañana siguiente, les dije a mis padres, nada tiene que cambiar. Quiero mantener la casa como la abuela quiso, pero no los estoy excluyendo. Mi madre revolvió su café como si lo estuviera castigando. Simplemente no esperábamos esto, dijo ella. No estoy tratando de quitarles nada, respondí. Solo quiero honrar su memoria. Creí que eso sería suficiente. Ahora, mirando el mensaje, sabía que no. Agarré mi abrigo y mis llaves, con el corazón latiendo, y salí por la puerta de la oficina sin molestarme en explicarme. Pasara lo que pasara después, esto ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de la guerra que acababan de declarar y del silencio que la precedió. Antes de ser un campo de batalla legal, antes de convertirse en el objeto de una guerra familiar, la casa era un santuario. La victoriana de la abuela Edith se erguía tranquilamente en la esquina de Hawthorne y la calle 17 envuelta en enredaderas de glicinas y recuerdos. Solía bromear diciendo que el porche tenía mejores historias que la mayoría de la gente porque había albergado de todo, desde risas de cumpleaños hasta tristezas susurradas. Aprendí a hacer galletas de azúcar en esa cocina de azulejos amarillos. Lloré por mi primer desamor en el solarium mientras la abuela me pasaba té en una taza que decía, no eres demasiado. Escribí mi ensayo de admisión a la universidad en el asiento del mirador con vistas al jardín que ella nunca dejó crecer salvaje. Para mí, esa casa no solo contenía nuestra historia. Era nuestra historia. Mis padres nunca lo vieron así. Después de leer el testamento, su decepción apenas se mantuvo bajo la superficie. Mi madre, Veriña, seguía diciendo que la abuela no había estado pensando con claridad. Mi padre,
dale, me recordaba constantemente cuánto dinero valía la casa. Nico, mi hermano, dijo muy poco. Así ha sido siempre, neutral, callado, flotando en algún lugar entre mantener la paz y evitarla. Tienes suerte, dijo una vez después de la lectura. Sin embargo, es una gran responsabilidad. Esa casa necesita trabajo. Lo sé, dije, pero no la voy a vender. Quiero mantenerla como estaba. La abuela habría odiado verla destripada y reformada. Y lo decía en serio. No estaba interesada en convertirla en un cascarón moderno de sí misma. Quería preservar lo que importaba, las vidrieras, los crujientes suelos de madera que conocían mis pasos, el papel pintado de rosas en el pasillo que no había cambiado desde los años 60. No tenía planes de cambiar el alma de la casa, solo de arreglar las tuberías, reparar las ventanas, darle al tejado lo que necesitaba para respirar otros 50 años. El problema comenzó con la pintura. Había seleccionado cuidadosamente un suave verde salvia para el comedor, algo que honraba la luz de ese espacio pero lo refrescaba un poco. Mi madre vino mientras el pintor estaba a mitad de camino. Ni siquiera saludó. Tu abuela mantuvo ese papel pintado durante 40 años, dijo secamente, pasando la mano por el borde donde el papel había sido despegado. Se estaba pelando, le dije. La humedad lo estropeó. Ella amaba ese patrón, murmuró, sus ojos recorriendo las paredes como si la hubieran traicionado personalmente. Lo sé. Me quedé con un panel completo. Lo voy a enmarcar en el pasillo. Así que todavía está aquí. No respondió. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, como si la propia habitación la ofendiera. Así fue. Cada cambio que hacía, incluso los más pequeños, se sentía como un insulto personal para ella. Me veía no como una cuidadora, sino como una ladrona, despojándola de lo que ella creía que le pertenecía. Aún así, lo intenté. Los invité a cenar los domingos. Les daba noticias sobre las restauraciones. Nico venía a veces. Papá vino una vez. Veriña venía a menudo, pero nunca amablemente. Se quedaba en la entrada con la boca apretada, escaneando cada detalle. No venía a conectar. Venía a llevar la cuenta. Y yo, tontamente, todavía creía que si lo hacía bien, no tendría que elegir entre la casa y mi familia. Cuando aterricé de nuevo en Portland, estaba agotada pero orgullosa. La presentación había ido mejor de lo que esperaba, nuestro equipo había conseguido el contrato e incluso me habían pedido que dirigiera la campaña de lanzamiento. Le envié un mensaje a Mia desde el aeropuerto. Voy a dormir 2 días seguidos. Ella respondió con un emoji de risa. Y te lo ganaste, reina. Cogí un lift directamente desde la terminal hasta Hawthorne Street. Mi maleta golpeaba detrás de mí mientras subía los escalones, anhelando el familiar crujido bajo mis pies. La alfombra de bienvenida desgastada que la abuela nunca reemplazó. Busqué mis llaves, pensando ya en recalentar sopa y meterme en la cama. La llave no encajaba. Al principio pensé que solo estaba cansada, tal vez girándola mal. Lo intenté una y otra vez. Luego me di cuenta del pestillo. Era nuevo, pulido, incorrecto. Mi pecho se apretó. Llamé a mi madre. Nadie respondió. Probé con mi padre. Buzón de voz. Mi corazón empezó a palpitar. Fue entonces cuando llegó el mensaje: cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Esta casa pertenece a la familia, no solo a ti. No lloré. Todavía no. Me quedé en el porche con mi maleta a mi lado, como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Mis dedos buscaron torpemente el número de Nico. ¿Sabías esto?, le pregunté en el momento en que contestó. ¿Saber qué? Cambiaron las cerraduras de la casa de la abuela. ¿Mi casa? Hubo una pausa. Oh, calle. Lo siento. No sabía que iban a hacer eso. ¿Dónde están? Se fueron a la costa el fin de semana. Mi voz se quebró finalmente. ¿Puedes dejarme entrar? Tienes una llave, ¿verdad? Otra pausa. No tengo. E incluso si la tuviera, no puedo meterme en medio de esto. No respondí. No pude.
Terminé la llamada y me senté en los escalones del porche, mis piernas repentinamente demasiado pesadas. Fue entonces cuando las vi. 3 bolsas de basura negras metidas debajo de las hortensias. Mi nombre escrito con Sharpie en cinta de enmascarar. ¿Dentro? Ropa arrugada en montones. Artículos de tocador en bolsas de plástico. Libros. Fotos antiguas. Un globo de nieve agrietado de mi infancia. Abrí una bolsa y encontré el delantal de la abuela, hecho una bola como si fuera basura. Pero el joyero no estaba allí. Tampoco el diario encuadernado en cuero que ella guardaba sobre la casa, el que tenía décadas de notas escritas a mano. Mi certificado de nacimiento, pasaporte, todo desaparecido. No solo me habían echado. Se habían quedado con lo que importaba. Llamé a Mia. Apenas podía hablar. En 10 estaré allí, dijo. Cuando llegó, cargamos todo en su maletero. No hizo preguntas, simplemente condujo. Esa noche, me acosté en su incómodo sofá-cama, mirando al techo. Mi mente repetía cada cena de domingo, cada asentimiento educado, cada vez que me había dicho a mí misma que se les pasaría. No se les había pasado. Habían venido por sangre. Mia me trajo té y sostuve la taza con ambas manos, tratando de tranquilizarme. No pueden hacer esto, susurró. No respondí, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque sabía que ya lo habían hecho. Para el lunes por la mañana, no podía pretender que esto se resolvería solo. Mia dejó una nota adhesiva en la encimera: ya has estado callada suficiente tiempo. Ahora lucha. Pasé la tarde investigando abogados, con el estómago revuelto por los nervios. Ni siquiera estaba segura de lo que buscaba, solo a alguien que conociera la ley mejor de lo que mi familia sabía retorcerla. Sofía Reyes me devolvió el correo electrónico en menos de una hora. Su voz por teléfono era tranquila, deliberada. Cuando le expliqué la situación, no dudó. Eso se llama autodesalojo, dijo. Y es ilegal, incluso si pensaban que tenían derecho, cosa que no tienen. ¿Tienes la escritura y el testamento, verdad? Sí, dije. El testamento original ha desaparecido, pero tengo la copia que el abogado de la herencia envió después de la lectura. Eso servirá por ahora. Solicitaremos la copia certificada del registro de sucesiones. Mientras tanto, programemos una orden judicial de emergencia. Su confianza me tranquilizó. Por primera vez en días, sentí que tal vez no estaba loca por estar dolida. No era dramática. No era débil. Simplemente había sido agraviada. Sofía me dio una lista de verificación: documenta todo. Haz una lista de los objetos desaparecidos. Registra cualquier comunicación de mis padres o Nico. Me dijo que no me pusiera en contacto con ellos directamente. A partir de este momento, todo pasa por mí. Pero no necesité ponerme en contacto. Mi madre ya había empezado. Esa noche, recibí una notificación. Había publicado un mensaje público en Facebook. Una foto sepia de la casa de la abuela Edith con la leyenda: algunas personas olvidan de dónde vienen. Mi madre construyó un legado, y ahora se está convirtiendo en un negocio, en contra de todo lo que ella representaba. Tengo el corazón roto. Los comentarios llegaron rápido. Primos de los que no había oído hablar en años intervinieron con conmoción y simpatía. Eres una hija tan buena, escribió uno. No puedo creer que ella hiciera eso, otro. La codicia hace que la gente haga cosas horribles. No sabía si gritar o sollozar. Está controlando la historia, le dije a Mia. No, dijo Mia, con la mandíbula tensa. La está manipulando. Hay una diferencia. Luego llegó el buzón de voz. Mi padre. Su voz sonaba como cascajo. Has cometido un error, calla. Uno grande. ¿Meter abogados? Eso es bajo. Tu madre está devastada. Si crees que la familia se quedará de brazos cruzados mientras tú deshonras el legado de Edith, te equivocas. Déjalo o te arrepentirás. Lo reproduje 2 veces. La segunda vez, me senté en el suelo de la cocina de Mia, apoyada contra el armario, y finalmente me permití llorar. No porque tuviera miedo, sino porque confirmó lo que no había querido creer.
Esto no se trataba de un malentendido. No era duelo. No era una tensión que el tiempo suavizaría. Era guerra. Y estaban dispuestos a quemarlo todo, incluyéndome a mí, para ganar. Le reenvié el buzón de voz a Sofía. Ella respondió 2 minutos después. Que hablen. No vamos a retroceder. Y así, supe que yo tampoco lo haría. El asunto del correo electrónico decía, de Florence sobre Edith. Lo miré durante casi 1 minuto completo antes de abrirlo. Calla, no me conoces bien. Soy la hermana de tu abuela. Hace años que no hablamos, pero creo que hay cosas que necesitas ver. Tu abuela me pidió que las guardara por si pasaba algo así. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Florence Whitmore. Recordé a Florence de las vacaciones dispersas de mi infancia. Ella y mi madre apenas se hablaban. Siempre supuse que era algún viejo rencor, del tipo que se fosiliza con el tiempo. Ahora me preguntaba si siempre se había tratado de la casa. Nos reunimos en su casa, a las afueras de Eugene. Vivía en un bungalow modesto con hortensias descoloridas y muebles que olían ligeramente a cedro y tomillo. Florence no preguntó por mis padres. Simplemente dijo, tu abuela confió en ti de una manera que no pudo confiar en nadie más. Luego abrió un cajón y me entregó un sobre de Manila. Dentro había 3 cosas, correos electrónicos impresos de mis padres comunicándose con un promotor inmobiliario meses antes de que la abuela falleciera. Habían estado negociando un acuerdo para vender la propiedad, completo con planes de demolición y diseños de condominios proyectados. Una carta escrita a mano con la inconfundible letra cursiva y ondulante de la abuela, calla, si estás leyendo esto, he fallecido. Sé lo que intentarán decir. Lo he visto venir durante años. Y finalmente, una unidad USB. Florence me la puso en su computadora de escritorio. Escuché la voz de mi abuela, firme, inquebrantable. Esta es Edith Whitmore. Estoy en mi sano juicio. Hago esta grabación porque creo que mi hija Veriña y mi yerno Dale pueden intentar impugnar mi testamento. Mi decisión de dejarle mi casa a mi nieta Calla se toma libremente y con pleno entendimiento. Ella es la que ve su alma. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Florence me entregó un pañuelo. Ella lo sabía, susurré. Vio todo esto venir. Lo sabía, dijo Florence, y se aseguró de que tuvieras lo que necesitabas cuando llegara el momento. De vuelta en Portland, le entregué todo a Sofía. Ella leyó, escuchó, escaneó y luego me miró con algo parecido al fuego en sus ojos. Esto lo cambia todo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí. No porque las cosas estuvieran arregladas, sino porque finalmente tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía su voz, y era lo suficientemente fuerte como para llevarnos a ambas. El juzgado era gris, frío y zumbaba con una tensión silenciosa. Sofía me había preparado para todo, qué ponerme, cómo sentarme, cuándo hablar, cuándo no. Que tus documentos griten, dijo con una media sonrisa. Mis padres ya estaban sentados cuando entramos. Mi madre no me miró. Mi padre sí, y no había nada en su mirada más que desprecio. Nico se sentó detrás de ellos, con las manos apretadas, sus ojos yendo de un lado a otro entre nosotros, como si no quisiera estar allí. La audiencia avanzó rápidamente. Sofía presentó el testamento, la escritura certificada, los correos electrónicos y, finalmente, la grabación en la unidad USB. La jueza escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminó, la sala se sintió diferente, como si alguien hubiera abierto una ventana en un lugar que llevaba mucho tiempo viciado. El abogado de mis padres intentó argumentar el abandono, que yo había dejado la propiedad desatendida, que simplemente estaban asegurando los bienes familiares, pero la jueza lo interrumpió. La señorita Whitmore es la propietaria legal. Si sus padres están de acuerdo con la decisión de su abuela no es relevante. Tuvieron recursos legales si deseaban impugnar el testamento. Cambiar las cerraduras y retirar pertenencias no es uno de ellos. El labio de mi madre tembló. La mandíbula de mi padre se contrajo. La jueza firmó la orden judicial. Deben devolver el acceso completo a la señorita Whitmore de inmediato. Si faltan o están dañados algunos artículos, este tribunal tomará otras medidas. Salimos al pasillo y Sofía exhaló.
Eso fue mejor de lo esperado. Asentí, aturdida pero agradecida, hasta que un agente uniformado dio un paso al frente. Kaya Whitmore. Sí. Necesito hacerle algunas preguntas sobre una denuncia de robo presentada por Margaret y Dale Whitmore, quienes alegan que usted retiró objetos de valor y documentos legales sin permiso. El pasillo se volvió borroso. Sentí las miradas de los extraños, el pinchazo del juicio. Sofía intervino rápidamente. Mi cliente no hará más declaraciones sin una declaración formal o una citación legal. Ella es la propietaria de la propiedad en cuestión y la heredera de los artículos en disputa. El oficial asintió a regañadientes y retrocedió, pero el daño estaba hecho. Nico se quedó atrás de los demás, mirando al suelo. ¿Sabías que hicieron esto?, pregunté en voz baja. Me miró, con los ojos llenos de algo parecido a la vergüenza. No sabía lo de la denuncia policial. Pero sabías que estaban dispuestos a mentir. No respondió. No presioné. De vuelta en la oficina de Sofía, me hundí en la silla frente a su escritorio. Nunca van a parar, ¿verdad? Ella me miró directamente a los ojos. Por eso nosotros tampoco. Y fue entonces cuando supe que esto ya no era solo defensa. Era hora de pasar a la ofensiva. La casa estaba tranquila cuando regresé, pero no se sentía pacífica. Se sentía hueca. La mayoría de los muebles seguían allí, pero todo lo personal había sido retirado. Las paredes donde antes colgaban las fotos de la abuela estaban desnudas, con ligeros contornos que quedaban como sombras que no querían irse. Sus sartenes de cobre habían desaparecido. La mecedora donde leía todas las noches había desaparecido. En el diario, su registro escrito a mano de la casa, sus peculiaridades, sus historias, no estaba por ningún lado. Sofía presentó una denuncia de robo por los artículos desaparecidos. Pero incluso si recuperábamos algo, sabía que partes de esta casa habían sido robadas de una manera que nunca podría recuperar completamente. Aún así, seguí adelante. Volví a pintar la entrada. Colgué cortinas nuevas. Abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire primaveral se llevara el polvo y los fantasmas al jardín. Luego convertí la sala principal en lo que siempre había imaginado, un pequeño espacio de galería para artistas locales centrado en temas de hogar, memoria y recuperación. La noche de apertura llegó más rápido de lo esperado. Mia trajo vino, y algunos vecinos que antes me habían mirado con recelo ahora estaban dentro, admirando el arte y charlando animadamente. No estaba abarrotado, pero estaba lo suficientemente lleno como para sentirse vivo. Nico apareció justo antes de cerrar. Extendió un sobre pequeño y desgastado. Encontré esto en uno de los álbumes de fotos viejos de papá, dijo. Pensé que deberías tenerlo. Dentro había una foto de la abuela Edith en el porche delantero, riendo en movimiento, la forma en que la recordaba, luz del sol en su cabello, el delantal todavía atado, alegría desafiante en su sonrisa. Gracias, dije. Y lo digo en serio, asintió. Estás haciendo algo bueno aquí. Todavía sostenía la foto cuando la vi, Veriña, de pie justo dentro de la puerta, sola. Parecía más pequeña de alguna manera, mayor. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación, contemplando las paredes, la multitud, el espacio que una vez intentó borrar. Cuando llegó a mí, no ofreció un abrazo ni una sonrisa. Solo una frase, tu abuela habría aprobado. No era una disculpa, pero tampoco era un ataque. Asentí, guardando la foto en mi bolsillo. Lo sé. Se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesité ninguna. Un año después, la casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se había convertido de nuevo en algo vivo. Las paredes respiraban con historias, la luz se derramaba en habitaciones donde antes el silencio se había enconado. La galería había encontrado su ritmo, albergando pequeñas exposiciones cada pocos meses. Cada una arraigada en la verdad, la transformación y la tranquila belleza de la supervivencia. En el trabajo, me ascendieron a directora creativa. No porque hubiera pasado por el infierno y hubiera vuelto, sino porque había demostrado ser consistente, clara y tener algo que decir. La experiencia no me había roto. Me había agudizado. Nico y yo nos reunimos para tomar café la mayoría de las semanas ahora. No hubo una gran reconciliación, pero el esfuerzo fue mutuo.
No intentó explicar el pasado. Simplemente siguió viniendo. A veces, eso es suficiente. En cuanto a mis padres, existimos a una distancia prudente. No hubo más juicios, no más buzones de voz, solo espacio y paz. A veces, la ausencia de conflicto se siente como gracia. Una tarde, me senté en el estudio de la abuela, con una taza de té y el suave zumbido de la casa a mi alrededor. En la pared sobre su escritorio colgaba una cita enmarcada que ella solía llevar doblada en su cartera: puede que no controles todos los eventos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducida por ellos. Maya Angelou. La miré durante mucho tiempo, luego abrí mi diario y escribí: intentaron cerrarme una casa. Yo construí algo de lo que nadie puede desalojarme. Este hogar, esta vida, era mío ahora. No solo por ley, sino por amor, por trabajo, por elección. Y si alguien más allá ha sido traicionado por los que deberían haberte protegido, que sepa esto: no estás solo. Todavía puedes construir algo más fuerte. Empezando ahora.